Programa escolar de mejora continua. ¿Qué es el programa escolar de mejora continua? Es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Es una propuesta concreta y realista que a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Compromiso del Consejo Técnico Escolar. ¿Cuáles son los compromisos de este Consejo Técnico Escolar? Revisar de manera periódica los avances, evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, realizar ajustes en función de los retos que enfrenta, retroalimentar la toma de decisiones para favorecer el logro de la mejora escolar. ¿Cuáles son las características del programa escolar de mejora continua? Son 7. Basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa, enmarcarse en una política de participación y colaboración, tener una visión de futuro, ajustarse al contexto, ser multianual, tener un carácter flexible, contar con una adecuada estrategia de comunicación. ¿Cuál es la estructura del programa escolar de mejora continua? Pues debe de contar con estos elementos: diagnóstico, objetivos y metas, acciones, evaluación y seguimiento. Este es el esquema del programa escolar de mejora continua. Y aquí vemos todos los elementos que debe de contener. ¿Dónde estamos? El diagnóstico integral centrado en las niñas, niños y adolescentes, el cual contempla los ámbitos del programa escolar de mejora continua: aprovechamiento escolar y asistencia, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, la infraestructura y equipamiento y la carga administrativa. ¿Qué queremos lograr? Y aquí se definen los objetivos en base a las dificultades y necesidades detectadas en el diagnóstico. También se diseñan las metas, puede ser 1 o 2 metas por cada objetivo, y hay que tener esta visión multianual. Estas metas pueden alcanzarse en 2, 3 y hasta 4 ciclos escolares. También vamos a proponer las acciones. ¿Qué vamos a realizar para alcanzar estos objetivos y estas metas? Aquí hay que tener cuidado de que las acciones impacten directamente en los objetivos que hemos trazado, porque los objetivos están orientados a satisfacer o a solucionar las problemáticas detectadas en el diagnóstico. También vamos a determinar cuándo lo haremos. Tendríamos que poner una fecha de inicio y una fecha de término de las acciones. También quiénes lo van a realizar. Debe de haber un responsable por cada una de las acciones, o puede ser un equipo de responsables por cada una de las acciones. ¿Cómo medimos los avances? Y aquí hay que dar seguimiento y evaluación. Las personas que son responsables de las acciones también serán responsables de dar este seguimiento y de evaluar. Y el seguimiento no es solamente decir si la acción se hizo o no se hizo, sino qué tanto le abona a alcanzar las metas y los objetivos planteados desde el principio. O sea, cómo estamos avanzando en los aprendizajes de nuestros alumnos. Y al final del ciclo escolar tendríamos que comunicar los resultados. ¿Qué resultados obtuvimos al trabajar con todas estas acciones? Diagnóstico. ¿Dónde estamos? El punto de partida para elaborar
El diagnóstico es el momento en que la escuela se mira a sí misma, es la autoevaluación, haciendo un examen de su situación y la problemática que vive. Se apoya en información que a su colectivo docente le permite analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas para tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención. Es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos y de los ámbitos del programa escolar de mejora continua. Los ámbitos del programa escolar de mejora continua son aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y carga administrativa. Información para el diagnóstico. La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación y aquí es muy importante, aparte de recolectar toda la información, es analizarla, procesarla y reflexionarla. ¿Cómo la vamos a procesar? Bueno, vamos a suponer que hicimos encuestas a todos los padres de familia y aquí tendríamos que ver y analizar qué tipos de familias tenemos y su porcentaje. Por ejemplo, el 50% de las familias está conformado por papá y mamá, el 25% de las familias es monoparental, etcétera. De esta manera podemos tener una radiografía del tipo de familias que tenemos, de las características de la comunidad escolar que atendemos y nos va a ayudar a la toma de decisiones que sean pertinentes y oportunas. Entonces, la información cuenta con los reportes de evaluación, los resultados de evaluaciones internas y externas, fichas descriptivas de los alumnos en riesgo, las gráficas de logro educativo, resultados de las encuestas que se aplican a las niñas, niños y adolescentes sobre sus intereses y experiencias escolares, la información complementaria de los registros escolares de su actividad cotidiana. Aquí, por ejemplo, todos los días hay reportes, hay experiencias, hay em, aspectos relevantes que está registrando y todo esto nos arroja mucha información de lo que se vive en las escuelas. Es importante también conocer los intereses y necesidades de los alumnos, lo que les interesa, lo que les preocupa, sus expectativas, apoyo que tienen en la familia con las tareas escolares, los estilos de crianza que prevalecen en la familia, la vinculación entre compañeros y docentes, la vida de la comunidad, qué servicios cuenta la comunidad, qué celebraciones hace, cómo es la convivencia, a qué se dedican las personas que viven ahí, el sentido de identidad y pertenencia a la comunidad. Los aspectos que debemos observar en cuanto al aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. El aprendizaje de los alumnos como centro de la práctica docente, atención a necesidades específicas de aprendizaje de cada alumno, aprovechamiento de talentos y conocimientos del personal docente en el trabajo colectivo, cómo, a quién, cuándo y qué apoyo solicitan para mejorar la práctica docente. En educación inicial, acompañamiento en la vida emocional de niñas, niños y adolescentes, acuerdos para apoyar el proceso de adaptación de las niñas, niños al centro de educación infantil y formas de atención a los niños. Las prácticas docentes y directivas. Debemos de tener una práctica docente centrada en el aprendizaje de los alumnos, la atención a necesidades específicas de cada alumno, atención de necesidades específicas del equipo docente y la solicitud de apoyo para la práctica docente.
En la formación docente, el aprovechamiento del Consejo Técnico Escolar para el desarrollo profesional, análisis de las evidencias de su práctica pedagógica, mejora del logro educativo y su contribución al desarrollo profesional, actualización docente en temas de didáctica y recursos de enseñanza. En educación inicial, acciones para dar a conocer los materiales dirigidos a padres de familia y a agentes educativos. Avance de los planes y programas de estudio. Sistematizar, documentar y compartir los avances de planes y programas, cómo se abordan los programas de estudio y cómo se coordinan entre docentes para la enseñanza de los contenidos. Carga administrativa, ¿qué mecanismos usamos para eliminar procesos burocráticos? Desempeño de las autoridades escolares. Las estrategias para resolver solicitudes administrativas de las autoridades escolares. ¿Qué formas tienen de solicitar a las autoridades educativas apoyo en la práctica docente? ¿Qué respuesta tienen las autoridades educativas en la solicitud de apoyos? La participación de las autoridades escolares en las decisiones y acciones para mejorar la escuela. Participación de la comunidad, cómo participan los miembros de la comunidad, cómo se establecen redes formales e informales de colaboración, las formas de mantener y mejorar las relaciones, comunicar mensajes y aprovechar recursos, las formas en que se distribuyen y coordinan las tareas de participación social y las estrategias para la mejora del programa escolar. Estructura y equipamiento. Si contamos con material para atender la diversidad, si el mobiliario es suficiente y adecuado, si el aprovechamiento de las instalaciones y recursos materiales para el aprendizaje de niñas y niños se aprovecha, cómo se aprovecha, con qué recursos contamos y cómo los utilizamos, las gestiones para la adquisición y mejora del inmueble escolar. Para recolectar información que haga falta, se sugiere la elaboración de sencillos instrumentos como listas de cotejo, guiones de observación, cuestionarios, guiones para entrevistas. Estos pueden obtenerse de la red haciendo las adecuaciones pertinentes o pueden ser diseñados por los docentes en base a su contexto y a las necesidades que tengan dentro de la escuela. ¿En qué centrar la atención? Para decidir en qué aspectos debe centrar la atención, habrá que analizar y sistematizar la información recuperada. A esto es a lo que me refiero cuando hay que hacer las gráficas, conocer los porcentajes de todas las situaciones que se van presentando dentro de la escuela, todo este tipo de información que nos ofrece ese panorama de lo que sucede en la escuela. No es lógico hacer el montón de encuestas, por ejemplo, a los padres de familia y después guardarlas y no analizar la información. Entonces sería hacer el levantamiento de encuestas sin analizar su información, pues es un trabajo infructuoso, ¿verdad? Elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que afectan los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral, jerarquizar las problemáticas destacando las que demandan atención prioritaria de acuerdo a algún criterio, seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular alternativas de mejora y elaborar una lista. Estos son los referentes para establecer los objetivos del programa escolar de mejora continua. Por ejemplo, si nuestros alumnos mostraron áreas de oportunidad significativas en pensamiento matemático, bueno, entonces habrá que orientar o diseñar los objetivos del programa escolar de mejora continua en relación a pensamiento matemático para que los niños avancen en este aprendizaje. Esto no quiere decir que las demás asignaturas o las demás áreas curriculares no las vamos a trabajar. Claro que las vamos a trabajar, pero la estrategia más fuerte
que le vamos a dedicar más tiempo, que le vamos a dar más seguimiento, es a pensamiento matemático, porque es donde se manifestó o donde se detectó esa área de oportunidad en nuestros alumnos. Consideraciones al redactar el diagnóstico. Aquí habrá que describir los datos que se tienen en cuadros, gráficas y tablas, describir el contexto de la escuela, puntualizar las condiciones y características de las niñas, niños y adolescentes, las características de las familias y la comunidad. La información debe estar basada en datos y evidencias de varias fuentes de manera articulada, detectar problemáticas entre alumnos con rezago y alumnos que llevan un avance adecuado, identificar fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes de los alumnos, identificar también los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos. Esto también se puede complementar con un análisis FODA para tener toda esta visión de una manera más completa. Existen también en las redes, en el Internet, muchos formatos que nos pueden ayudar a presentar el diagnóstico de una manera organizada, o inclusive la escuela puede diseñar este formato. Ya hay muchos, como les digo, que se comparten en Internet, y también las escuelas tienen esta iniciativa de hacer formatos que nos ayuda a concentrar la información y a encontrarla de manera fácil. Dar a conocer el diagnóstico. Esto se hace con el fin de verificar la información recabada, hacer los ajustes necesarios y lograr una visión compartida que ayude a dirigir los pasos hacia la escuela que queremos. Esto es muy importante porque muchas veces los padres de familia o algunos de los docentes que no están enterados de los resultados del diagnóstico, pues no entienden o no comprenden por qué se están haciendo determinadas acciones. Y como no las comprenden, no conocen el fondo, no conocen lo que hay atrás de estas acciones, entonces el nivel de involucramiento baja. Cuando se da a conocer los resultados, las problemáticas que afectan tanto a la escuela como a los alumnos, entonces como que se genera una conciencia, y el padre de familia y los docentes se involucran más para solucionar estas problemáticas. Objetivos y metas. A partir de retos o situaciones problemáticas seleccionadas o identificadas en el diagnóstico, se plantean los objetivos del programa. Los objetivos son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo. Deben ser alcanzables y comunicables. Toda la comunidad educativa debe comprender estos objetivos. Son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido para el programa escolar de mejora continua. Tiempo para alcanzar los objetivos. El programa escolar de mejora continua es multianual, y reconociendo que los cambios son orientados hacia la mejora, llevan tiempo y no suceden en un ciclo escolar, es el colectivo quien decide en cuántos ciclos alcanzará los objetivos. Pueden ser 2, 3 o 4 años. No hay una receta única, pero se recomienda establecer uno o dos objetivos que planteen lo que se pretende lograr al término de la vigencia del programa. Diseñados los objetivos, hay que determinar las metas. ¿Cómo deben pensarse las metas? En términos de tiempo y resultados concretos que implican establecer un indicador que permita evaluar los niveles de logro alcanzados al final del ciclo para cada objetivo. Cada objetivo tiene su respectiva meta que lo irá transformando en una realidad visible para la comunidad escolar. Las características de las metas son las siguientes. Deben de ser concretas, debe establecer un solo resultado y debe evitar ambigüedades. Las metas deben ser alcanzables, deben ser realistas para ser logradas en corto y mediano plazo. Deben ser medibles, deben especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida cuantitativa.
debe ser demostrable. El cumplimiento parcial o total de las metas obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance o cumplimiento de las mismas. De otro modo, no se podría saber cuándo están cumplidas. Y con un tiempo finito, deben cumplirse en un margen de tiempo determinado, porque no pueden ser eternas. Acciones. Son las que hacen realidad el cumplimiento de los objetivos y metas. Una vez que han sido planteados los objetivos y las metas, hay que decidir los caminos para lograrlo, definiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos 2 acciones por ámbito. Formulación de las acciones. Descripción de la acción. Es la especificación de sus aspectos centrales, detalla en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Fechas o calendario. Es el periodo en que se desarrollará la acción, la fecha de inicio y término. Una acción puede ser repetida en el transcurso del tiempo o bien esporádica, y las diferentes acciones pueden iniciarse en momentos distintos. Especificar inicio y duración de la acción. Aquí es muy común encontrarse programas escolares de mejora continua donde en la fecha dice durante el ciclo escolar o en el responsable dice los docentes. Sin embargo, sí hay que especificar la fecha precisa y hay que especificar al responsable preciso de la acción. Responsables. Es el encargado de asegurar que la acción se implemente de acuerdo con lo planificado. Deberá estimar y comunicar si dicha acción está aportando a la fase de desarrollo para la cual fue diseñada. Asignar responsable contribuye a garantizar su realización y a identificar quién debe informar del resultado de la acción en el momento del seguimiento del programa. Los recursos es la descripción de los recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Y aquí tenemos una tabla que nos puede ayudar a la organización de las acciones. Tenemos los ámbitos, las acciones que se puedan realizar en cada uno de los ámbitos, sus responsables, las fechas o el periodo en que se llevará a cabo y los recursos que se requerirán. Aquí es muy recomendable que por lo menos sean 2 acciones por ámbito. También, pues, va a determinarse por el tipo de proyecto que estén haciendo y los objetivos que quieran lograr. Al terminar de diseñar el programa escolar de mejora continua, es decir, al término de redactar las acciones por ámbito, debe hacerse una revisión de estas, cuidando que haya coherencia con los objetivos y las metas. Mucho ojo con esto. También es un área de oportunidad muy común que el objetivo sí está muy bien redactado, muy bien orientado a la necesidad del diagnóstico. Sin embargo, los objetivos, las acciones no corresponden o no impactan en el objetivo. Entonces, eso lo tenemos que evaluar. Todas las acciones de todos los ámbitos deben de impactar en los objetivos y las metas. Esto con el fin de poder dar solución a la dificultad encontrada en el diagnóstico. El programa escolar de mejora continua tiene que darse a conocer a toda la comunidad educativa y sus aspectos básicos, en los que quedan reflejados los compromisos que adquiere la escuela y la familia. Deben ser difundidos por los medios de comunicación que se consideren oportunos. Seguimiento. Ofrece información que permite establecer si mediante la implementación del conjunto de acciones se favorece la incorporación de prácticas educativas y de gestión para el logro de los aprendizajes, reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa. Se alimenta con la información obtenida durante su implementación. Si no se realiza el seguimiento, el programa escolar de mejora continua pierde validez.
Este instrumento, el Programa Escolar de Mejora Continua, pues no es un documento burocrático ni administrativo. Es el eje vertebral que nos va a conducir durante todo el ciclo escolar. Va a conducir las acciones pedagógicas para que los alumnos aprendan más y mejor. Por eso no es un documento administrativo, es un documento pedagógico que debemos darle vida. Si lo hacemos porque pues lo indica el Consejo Técnico Escolar, pero no damos seguimiento, pues se va a quedar como un mero trámite administrativo, un instrumento para cumplir un requerimiento solamente. Entonces, lo que tenemos aquí que hacer es darle seguimiento, planear el programa escolar de mejora continua y trabajar lo planeado. También debe considerar un reporte oportuno del avance de las acciones y presentar evidencias concretas, evidencias de que las acciones se realizaron, evidencias del avance en los aprendizajes de los alumnos. Y todo esto pues debe de estar considerado por el responsable de la acción. Ahorita lo vamos a ver. El seguimiento, entonces, es un proceso que permite identificar, analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan y o favorecen la implementación de la propuesta de mejoramiento. Se realiza en momentos definidos por la institución de acuerdo con el avance en la implementación de las acciones. Es decir, a medida que vamos implementando las acciones, se va realizando este seguimiento. Cómo se llevó a cabo, qué dijeron los padres, qué dijeron los alumnos, cómo han avanzado en los aprendizajes, los niños de rezago, cómo han superado las dificultades a partir de estas acciones realizadas, qué avances tenemos. Y si no están avanzando nuestros alumnos, qué modificaciones vamos a hacer, cómo vamos a hacer los ajustes y qué ajustes vamos a hacer para que nuestros alumnos avancen. El hecho de estar realizando todas las acciones sin hacer ese seguimiento, sin hacer esta valoración, pues no estamos obteniendo información si realmente el objetivo y las metas se están cumpliendo. A lo mejor una acción no me está dando los resultados, no está permitiendo que los alumnos avancen o no lo permite o de plano no impacta en el aprendizaje. Entonces no tiene caso estar haciendo una acción que no impacta en el aprendizaje de los alumnos. Entonces o la quito o la modifico e implemento otra cosa. Para eso es el seguimiento. Y acuérdense que una característica del programa es que es de carácter flexible. Ok, si esto no me está funcionando, lo quito o lo modifico para que me funcione. ¿Qué corresponde al colectivo docente? Definir y acordar la forma en que se dará seguimiento al resultado de las acciones planteadas. Establecer un mecanismo para revisar si lo que está haciendo está funcionando conforme a lo que se espera lograr. Valorar las acciones para analizar si lo realizado dio los resultados esperados y contribuyó a los objetivos del programa escolar de mejora continua. Para dar seguimiento, el colectivo docente requiere decidir el momento y las formas de hacer los registros, determinar la forma en que obtendrá información para contrastar lo planeado con lo realizado y la revisión periódica durante los consejos técnicos escolares para prever las necesidades de cambio de planeación. Elementos comunes en el seguimiento. Todas las acciones del programa tendrán un responsable de implementación que será también el encargado de proporcionar la información para el seguimiento. Por cada acción, deberá comprobarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y el logro de los avances. El responsable del seguimiento recogerá la información y elaborará el informe correspondiente. Deberá concluir con una valoración global del grado de implementación del programa y puede formalizarse
Estos informes pueden formalizarse a través de fichas de seguimiento con formatos establecidos que faciliten la recogida de información y la extracción de conclusiones para la toma de decisiones. El seguimiento permite corregir oportunamente las actividades que no produjeron los resultados esperados, fortalecer las que han funcionado y modificar o eliminar lo que no está permitiendo alcanzar las metas propuestas. Llevar a cabo las acciones planeadas no es garantía de avanzar hacia los objetivos que el colectivo ha planteado. Es necesario hacer un seguimiento de las mismas para verificar si están contribuyendo a la mejora de la escuela. Evaluación. Implica una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por ámbito. La información y conclusiones que surgen del seguimiento posibilitan la toma de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el año escolar siguiente. Debe ser diseñada por el colectivo estableciendo plazos o periodos para la recuperación de información. Se recomienda que se realice 2 veces durante el ciclo escolar o una al final de este, por lo menos. El colectivo decide la periodicidad de acuerdo con sus circunstancias específicas y la organización del plantel. Es necesario reflexionar sobre las causas que facilitaron o dificultaron la implementación de lo programado. Si los resultados arrojan la necesidad de ajustar alguno de los elementos del programa, la comunidad educativa puede hacerlo. Al finalizar la vigencia del programa, se efectúa la valoración global y de cierre para analizar los efectos del programa, las causas de sus logros y aciertos de las acciones implementadas. Comunicación de resultados. La información y conclusiones que surgen de la evaluación anual se comunicarán a la comunidad escolar para revisar logros y desafíos que deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar, bajo la política de colaboración y participación.